Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Y estamos un miércoles más para aprender más de Jesucristo, para ser un líder servidor como Él. Y en ese momento vamos a pedir que se pongan de pie primeramente. Vamos a orar a nuestro Dios, al Rey de Reyes. Quiero que incline su rostro ahí donde está y oremos. Señor Dios que se hace en los cielos, mi Dios, gracias te damos, Señor, por darnos nuevamente la oportunidad, Señor, al estar acá, Señor, para aprender más de ti, Señor. En ese momento, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, y ayúdanos a cambiar, Señor, y a ser igual que tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
caerse los cielos al mar, pero tu amor nunca se acabará. Puede ocultarse tras las nubes el sol, pueden los cielos perder su color, pueden caerse los cielos al mar, pero tu amor nunca se acabará. Tú eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad. Pueden secarse los ríos y el mar, y los planetas su curso cambiar. Puede apagarse la luna y el sol, pero por siempre
cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad.
Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué alegre estar una vez más a través de estos medios en sus hogares, ¿verdad? Para cada uno de los que están haciendo las células familiares, ¿verdad? En cada uno de los lugares, como es Pochocuape, como es El Jo, como es Loma Linda, como es en San Judas, como es el barrio Marvin Marín. Qué alegre que Dios está usando los hogares, ¿verdad? Para que podamos llegar hasta su comunidad o su barrio con la palabra de Dios. Es alegre que usted pueda invitar a una persona, ¿verdad?, a su célula para que pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Recuerde que nuestro propósito, nuestra meta es ganar uno más para Cristo, es compartir el mensaje de salvación con las personas que aún no tienen a Cristo. Y de eso se trata, que nosotros podamos crecer en nuestras células familiares, que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar hasta otras personas que no han llegado a nuestra iglesia, o que el Evangelio de Jesucristo pueda tocar las puertas de las familiares que aún todavía no se congregan en nuestra iglesia por medio de la palabra de Dios. Qué alegre, ¿verdad?, que pueda estar reunido hoy miércoles en familia, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, compartiendo el amor y la misericordia de Dios, escuchando los himnos, escuchando las músicas que estamos elevando hacia Dios y estar con vida, que es lo más primordial, ¿verdad? Hoy miércoles, ya a mitad de la semana, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, también a través de Facebook, a través de YouTube, es un placer que nos esté viendo, es un placer que esté escuchando la palabra de Dios, es un placer que esté ahí, ¿verdad?, en este momento conectado para escuchar el mensaje de Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a orar, ¿verdad?, para comenzar el mensaje de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, para escuchar su palabra, para atender su palabra, Dios, y para ser mejores para ti, Dios. Háblanos, toca nuestra mente, nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo, se lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, es importante que recordemos, ¿verdad?, que tenemos nuestro lema, un líder servidor como Jesús, un líder servidor, y Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús es quien realmente nos enseñó, nos dejó el legado para que nosotros pudiéramos seguir. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Estuvimos estudiando lo que decía el versículo de Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate a muchos. Entonces es importante que podamos entender ese versículo, ¿verdad? Que de hecho fue como abrimos el día miércoles pasado. Luego estuvimos estudiando sobre la humildad. Un líder servidor es aquel que practica la humildad, un principio de liderazgo, ser humilde. Escuchamos cómo Dios habló a nuestra vida, ¿verdad?, de no buscar posición, cómo Dios nos habló a nuestra vida de ser una persona que no espera la gloria o reconocimientos aquí en la tierra. Aquella persona que se niegue a sí mismo, que se niega a sí mismo por ser un líder, ¿verdad?, con mucha humildad. Pero el versículo para memorizar, ojalá que usted lo esté estudiando, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es decir, Jesucristo no vino a que todos lo sirvieran, sino que Él vino a servir. Entonces, y dar su vida por rescate de muchos. Recuerde, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate a los demás, de muchos. Marcos 10:45. Entonces es importante que nosotros podamos entender que para yo poder ser un líder, necesito primeramente hacerme esta pregunta. Y piense, ¿quién es el Señor de mi vida? Porque un líder es aquel, ¿verdad?, que enseña, que quiere llevar a otras personas hacia la misma cadena. Pero como cadena, nosotros tenemos que tener un Señor en nuestra vida. ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor que gobierna nuestras vidas? ¿Verdad? Nadie puede servir si no tiene su Señor. Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Si Jesucristo es el Señor de tu vida, si Jesucristo es el Señor de nuestra vida, nuestro liderazgo tiene que ser con servicio. Si Jesús no es el Señor de mi vida, yo no puedo enseñar a otros que sigan a Jesús. O yo no puedo ser un guía, un líder, si Jesús no está gobernando mi vida. Si no estoy dejando que Jesús cambie mi vida. Y es por eso que es interesante que nosotros podamos pensar
nadie puede servir si no tiene un Señor en su vida. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es nuestro Señor? Usted, hermano, que está sentado ahí en su hogar, piense y hágase esta pregunta: ¿quién es el Señor de mi vida? ¿A quién estoy sirviendo realmente? Yo no puedo seguir si no tengo un Señor de mi vida. Y si Jesús es el Señor de su vida, y si Dios es el Señor de su vida, usted tiene que cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de vivir, cambiar su forma de liderar, cambiar su forma de ser el que sigue a Jesús. Entonces, vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 6, este es un tema muy importante, ¿verdad? Porque está relacionado con muchas cosas. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Y vamos a leer, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ahí vemos dos cosas. Nadie puede servir a Dios o a las riquezas. Y es importante que lo vamos a leer. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. En todo caso, ¿verdad? Estamos hablando de las riquezas, de los afanes de la vida, porque luego seguimos leyendo y hay personas, y muchos de nosotros nos afanamos tanto por mañana, nos afanamos tanto por las riquezas, nos afanamos tanto por una serie de cosas. Pero bueno, ¿quién es el Señor de mi vida? ¿Realmente el Señor de mi vida es Jesús? ¿O realmente el mismo Señor de nuestra vida somos nosotros mismos? ¿O realmente el Señor de mi vida son las cosas que nos rodean? ¿El Señor de mi vida es lo material? ¿Quién es el Señor de tu vida? Si estás tan afanado en lo material, si estás tan afanado en las riquezas, si estamos tan afanados en todo lo que podemos tener aquí en la tierra, ¿quién es el Señor de mi vida? Obviamente el Señor de mi vida es lo material. Pero si estoy afanado en servir a Cristo, en agradar a Cristo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la vida es diferente. Porque si Cristo está en el centro de mi vida, mi reaccionar va a ser diferente. Si Cristo está en el centro de mi vida, voy a actuar diferente para con los demás. Voy a vivir una vida diferente. Voy a hacer cosas diferentes. Mi reacción con las personas van a ser diferentes. Ahí está el dilema, porque voy a ser un líder servidor. Voy a pensar en servir, no en que me sirvan. Voy a pensar en dar, no voy a pensar en que me den. Voy a pensar en recompensar a otros, no voy a pensar en que me recompensen, que me den la recompensa a mí. Y es interesante que podamos estudiar, ¿verdad? Un líder servidor tiene definido muy bien, número uno, ¿quién es el Señor de mi vida? ¿Quién es el Señor de mi vida? Y define bien las cosas y se da cuenta de que realmente quién es el que está gobernando tu vida, quién es el que está cambiando tu vida, quién es el que te manda a hacer otras cosas. Un líder servidor primero tiene que ser un seguidor para después ser un líder que sirve a los demás. En todo caso, nuestro Señor es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él es el que nos da las instrucciones en la palabra de Dios. Tenemos la Biblia donde encontramos cada instrucción que nuestro Señor quiere que nosotros podamos practicar. Realmente, si yo defino realmente quién es mi Señor, yo voy a obedecer a mi Señor y yo voy a ser diferente a mi Señor y yo voy a hacer todo lo que está ordenado por mi Señor, sin reservas, sin condiciones, sin excusas, sin peros, porque Dios es el Señor de mi vida. Y ahí está bien definido, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que veamos. ¿Quién es el Señor de tu vida? Y en ese versículo puede decir, ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir viendo a dos personas. No podemos servir siguiendo a dos ordenanzas, a dos órdenes, pongámosle así. O sigo a Cristo o sigo al mundo prácticamente. Pero yo tengo que definir realmente quién es el Señor de mi vida. Una vez que usted se siente y usted pueda pensar quién es el Señor de mi vida, que usted pueda aclarar su mente, que usted pueda abrir sus ojos,
y diga, Dios es el Señor de mi vida, la vida va a ser un cambio radical. Porque si Jesús es el Señor de su vida, usted va a actuar de una forma diferente. Usted va a poder ser un líder servidor. Usted va a definir realmente el cambio de un líder servidor. Entonces, hermanos, necesitamos entender realmente qué es un líder servidor y cómo actúa un líder servidor. Entonces, ¿quién es el Señor de tu vida? Es lo que vas a pensar. Número 2. ¿A quién amo servir? ¿A quién amo servir? Entonces, esta es la segunda definición. ¿A quién amo servir? ¿A quién disfruto servir? ¿A quién me agrada servir? Ahí dice en el versículo 24, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos jugar con las dos cosas. O Jesús es mi servidor, o el resto es mi servidor. O sirvo a Cristo, o sirvo a la carne. Pero necesito definir realmente quién es el Señor de mi vida. ¿Quién es tu Señor? Y necesito entender a quién amo servir. Y ahí es una autoevaluación. ¿Amo hacer lo que estoy haciendo realmente? ¿O estoy haciendo las cosas por yo brillar? ¿O estoy haciendo las cosas por agradar a los demás? ¿Estoy haciendo las cosas por quedar bien con otras personas? No lo estoy haciendo con amor a Dios. Es importante que usted pueda pensar, ¿a quién amo servir? ¿A quién ama servir usted, hermano? ¿Cómo hace lo que está sirviendo en la iglesia? ¿Cómo hace todo lo que usted sirve en la iglesia? ¿Lo hago con amor, como para el Señor, no para los hombres? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo amo, disfruto hacer eso? Es importante que usted pueda pensar realmente si amo servir, si amo hacer lo que estoy haciendo. Usted maestro de niños que nos está viendo, usted servidor de Avance Sport, usted que está sirviendo con las mujeres, usted que está sirviendo en el ministerio de maestros de escuela dominical, usted que está sirviendo en el liderazgo juvenil, usted que está sirviendo en todos los ministerios de la iglesia, ¿cómo lo hace? ¿Realmente ama lo que está haciendo? ¿O está renegando por lo que está haciendo en la iglesia? ¿O siempre se está quejando? ¿O siempre se está fijando quién lo hace, quién no lo hace? Si usted comienza a hacerlo así, usted no ama lo que hace para el Señor. Porque cuando usted ama lo que hace para Dios, usted no se está fijando en quién hace o quién no hace, quién da o quién no da, quién va o quién no viene. Usted lo hace con ese amor para Dios. Entonces usted dice, bueno, si una persona no está siendo fiel en puntualidad a la iglesia, al tiempo que tengo que estar, yo voy a estar puntual, porque al final Dios me va a dar mi recompensa. Es tiempo de que usted pueda pensar cómo amo o disfruto lo que hago para el Señor. Estoy disfrutando, usted que es parte del ministerio de la cocina, disfruta servir cocinando. Disfruta cuando está allí en ese área dando lo mejor para servir a los demás, porque si sirvo a los demás puedo agradar a Dios. Se da cuenta que algo muy importante, si yo amo servir al Señor, amo lo que hago para Dios, ¿a quién amo servir? Disfruto más haciendo las cosas en la iglesia que afuera. A veces es triste que amamos más lo que está afuera que lo que está dentro. Pero tenemos que definirnos muy bien. ¿Quién es mi Señor y a quién amo servir? Amo ese sentimiento de alegría por lo que hago, lo disfruto. Y número 3, ¿dónde está su vista? Un servidor tiene que definir a quién está viendo. Un servidor tiene que definir una meta específica. Un servidor tiene que mantener su vista en quién es su Señor para usted hacerlo igual. Y esto se llama una cadena, y es una cadena que te lleva hacia el principio. Y si Jesús está en el principio, y si Jesús es nuestro principio, y si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, nosotros vamos a llevar esa cadena hasta el final. Y vamos a tener un enfoque principal, y vamos a llegar hacia la meta porque yo tengo mi vista
en quién estoy siguiendo, a quién estoy siguiendo, a quién es mi Señor, a quién amo servir. Su vista tiene que estar puesta completamente en Jesús. Una vez que usted ve a Jesús, a usted no le importa quién lo hace, quién no lo hace, a usted no le importa quién está, quién no está, a usted no le importa quién se va, quién se queda, porque su vista está puesta en Jesús. Hermano, una vez que un líder servidor pone su vista en Jesús, tampoco va a haber mucho lo que hace o lo que no hace el pastor. Usted se va a fijar en lo que Dios lo ha dejado que usted pueda hacer, o no se va a fijar en lo que hace o no hace el líder o los otros líderes en la iglesia. Usted va a ver a Jesús. Y si Jesús lo hizo, y si Jesús fue humilde, y si Jesús dejó principios, y si Jesús enseñaba, y si Jesús hacía tantas cosas, yo voy a hacer ese impacto en la vida de los demás. Porque yo quiero que el resto que van siguiéndome sean diferentes a todos los demás. Agradar a Jesús es lo principal. Porque ¿quién es mi Señor? Porque a quién amo servir y porque en quién tengo mi vista. Una vez que yo entiendo esto, puedo decir que Jesucristo es el Señor de mi vida. Jesús es mi ejemplo a seguir. Jesús es el servidor, el líder servidor a cual yo quiero seguir. Una vez que usted haga esto, usted se va a dar cuenta que su liderazgo, que su ministerio va a crecer. Una vez que usted haga esto, usted se va a dar cuenta que usted sabe bien definido quién es su Señor. Es importante que nosotros podamos entender eso, quién es el Señor de nuestra vida. Y entendamos lo que el Señor de nuestra vida hizo para ser el líder servidor ejemplar. Y regresando nuevamente a Marcos 10:45, podemos ver porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Ese es el ejemplo principal. Allí tiene que estar nuestra vista. Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y Él tenemos que disfrutar y amar servir. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos rescató. ¿Por qué? Porque Él es el que te quiere rescatar. ¿Por qué? Porque Él es el que amó al mundo de tal manera que dio su vida. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesucristo dio su vida por rescate de nosotros. Para que hoy usted y yo gocemos de la vida eterna. Para que hoy usted y yo podamos ser líderes servidores. Usted que no está viendo y no es cristiano, no tiene a Cristo en su corazón, quiero decirte, Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que Él diera su vida por rescate de usted. Porque Dios te ama y porque Jesús se dio a sí mismo para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Voy a invitar que cierre sus ojos en esta noche y que pueda pensar, usted que no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento principal, este es el momento donde usted puede tener un encuentro con Jesús. Este es el momento donde usted puede decir, Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida. Este es el momento donde Jesús puede ser el Señor de su vida o comenzar a ser el Señor de su vida. Usted que no tiene a Cristo en su corazón, hoy yo quiero invitarte a que si usted quiere tener a Jesús, que pueda hablar con un líder en la célula o si no, que pueda mandar un chat, un mensaje a mi número telefónico o a la página de la iglesia y nosotros podemos contestarte qué puedes hacer para entregar tu corazón a Jesús. Porque el impacto grande viene una vez que usted entrega su corazón a Jesús y lo hace Señor de su vida. Y usted cristiano que nos está viendo, usted líder que nos está viendo, usted en la célula donde esté, quiero decirte, un servidor tiene bien definido quién es su Señor. Un servidor sabe a quién ama servir. Un servidor tiene su vista en su líder servidor. En este caso sería Jesús. 3 cosas importantes que hoy necesitamos autoevaluarnos para entender que necesitamos ser líderes servidores como Jesús. Si no lo hacemos, vamos a vivir una vida llena de mediocridad, una vida que no está agradando a Dios y una vida por vivir. ¿Quiero sobresalir yo o que Cristo sobresalga? ¿Quiero enaltecerme yo
o que Cristo me enaltezca? Importante, autoevaluémonos, hermanos, y cambiemos. Seamos diferentes para impactar con el reino de Dios, con el Evangelio de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste para escuchar su palabra, para atender su palabra, Dios, y para saber que tú quieres que nosotros podamos ser líderes servidores. Ayúdanos a actuar, a cambiar en nuestra vida, Señor. Toma el control de nuestra mente. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Quien dices que soy, escogido,
Así es, y en ese momento vamos a quedar con las ofrendas, así que vamos a pedir que incline su rostro ahí donde está, vamos a orar y oremos. Señor Dios que estás en los cielos, mi Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, el estar acá, Dios. En este momento, Señor, vamos a entregarte, Señor, lo que te corresponde, Señor, como son los diezmos y las ofrendas, Dios. Bendice a las personas que van a dar con alegría, Señor, y a las personas, Señor, que tienen y están pasando por necesidades, Señor. Seas tú suplantando cada necesidad en su hogar, Dios. Gracias te damos porque eres fiel en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir.